Y ahora tenemos, por lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que todo lo que se piensa por ahora producir es exportable hacia la Unión Europea. Concretamente la empresa que más suena acá es alemana, no sé si es la única, pero sabía de un proyecto inicial porque el doctor mencionó el decreto del plan de aguas en 2017 y que ya mencionaba el tema del hidrógeno verde. Ahí se le daba intervención a UTE y a ANCAP. Independientemente de la discusión política, que como científico puede no querer entrar y tiene todo el derecho a hacerlo, nosotros como comunidad no nos podemos apartar de la política, porque todo es política. Así como todo es milonga, Pepito, ¿no? Es decir, todo es política. El precio del pan y de los zapatos que tengo, todo. Política nacional, internacional, tomadores de precio, ¿no? Lo que sea, pero no nos podemos librar de ella. Y sucede aunque no nos guste. Entonces, esa posibilidad de que estas empresas estatales, porque son empresas y funcionan como empresas, ese Centro Nacional del Hidrógeno, no sabía que en España había, lo voy a googlear después para ver, evidentemente debe ser una especie de ente rector o algo así, pero nosotros tenemos empresas que producen, que monopolizan en algunos casos o tienen un control importante en otros, pero que de alguna manera aseguran que una parte de esa riqueza quede en Uruguay. Y es más fácil que la transferencia tecnológica y el conocimiento queden acá o se desarrollen acá si hay un desarrollo de toda la cadena, de todo el proceso. ¿Cómo voy a obligar a un privado a que me comparta las patentes con toda la discusión que eso lleva a nivel internacional? Digo porque sin pensar en que se deje de exportar el hidrógeno, yo todavía no sé, me imagino un tren trayendo vagones, tanques con hidrógeno a alta presión, se me paran los pelos, pero evidentemente alguien ya pensó cómo hacerlo, ¿no? Si lo traen como amoníaco, después lo separan, eso no sé. Me imagino a Juan Pedro sacando agua del arroyo Chacarita con un molinito acá en Punta de Rieles para que funcione la barredora que le limpia alrededor de los contenedores. Pero yo creo que a nivel comunitario nos tenemos que preguntar esas cosas. Tiene que ver con lo nacional y tiene que ver, como decías tú, con lo regional. No sé si de alguna manera estas empresas del Estado siguen teniendo sus cuadros preparados. Hay mucha gente que es docente universitaria y trabaja en una empresa estatal o hace cursos o se mantiene, hace posgrados. Si no se puede de alguna manera, si hay algo que lo vincule, si en ese grupo H2UI hay gente de UTE y de ANCAP. El otro día en la charla tan rústica que hicimos en el Sindicato de la Química el año pasado, un ingeniero de ANCAP dice, el viento es sol. Y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo que el viento es sol? Y bueno, nos estaba haciendo una consigna de 3 palabras, toda la cuestión de la teoría de relatividad y la masa y la energía y qué sé yo. Y bueno, dejó un montón de gente pensando. Y ese hombre tiene todos los días un trabajo concreto ahí adentro. Entonces, me parece que de alguna manera tenemos que asegurar que esa transferencia tecnológica se dé acá y que algo quede, y no por un nacionalismo chauvinista, que quede para la región, pero eso tiene que generar una cadena que, bueno, se precisa más gente, va a ser obligatorio incorporar mujeres, me parece excelente lo que dijo Silvana, más cantidad de becas, evidentemente eso es imprescindible, y quizá tengamos que pensar en becas de cuidados, porque yo recuerdo la intendenta de Montevideo, yo me recibí de ingeniera y ya tenía un problema porque ya tenía un hijo, tuvo que volver a estudiar y ya era madre. Bueno, ella no pudo ser, pero cuántas muchachas de repente en la universidad son buenas estudiantes y tienen hijos y se les complica terminar la carrera. Pero no me quiero ir de la pregunta concreta, es decir, el tema, la relación con las empresas del Estado que tienen que ver con la energía hoy día, si existe, si hay alguna participación aunque no sea formal.
Gracias, muchas gracias por la pregunta. A ver, yendo a lo que dije en mi presentación, a lo último, creo que sí, que evidentemente Uruguay necesita crear cierta institucionalidad en este tema del hidrógeno, ya sea a través de la creación de un Centro Nacional del Hidrógeno o algo similar, algo adaptable en Uruguay. Algo hay que hacer en esos términos justamente para tener una centralidad que se nutra, obviamente, de varios aportes y que tome las decisiones correctas según nos convenga a todos como sociedad. ¿Dónde tiene que estar eso? Yo no lo sé. No sé si tiene que estar en la órbita del Ministerio de Industria. ¿Qué participación tendría que tener ANCAP en esos términos? No lo sé. ¿Cuál es el futuro de ANCAP? No lo sé en términos, ¿no? de como empresa, ¿no? Que va a seguir hasta cuándo. Pensando, quiero decir, dentro de 50 años. ¿Cómo visualizamos ANCAP? Siguiendo, haciendo lo mismo que hace hoy en día. UTE, ¿cuál sería la participación, ¿no? Que es la otra gran empresa estatal que podría tener que ver con este tema del hidrógeno? Bueno, no lo sé. Creo que ahí ya pasa más por decisiones políticas que yo en ese asunto. No es que no me quiera meter, es que no lo sé qué sería lo mejor. Creo que nosotros tenemos que hacer aportes, al igual que otros tienen que hacer aportes para poder, digamos, generar los elementos que nos lleven a la creación de la mejor institucionalidad para este tema, ¿no? Bueno, eso también tenemos que saber que va a tener un costo. La sociedad tiene que saber que va a tener un costo, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir hacer que creciendo el Estado? Toda esa discusión que se puede dar, también la tenemos que tener con la sociedad, ¿no? Tenemos que dejar digamos, de financiar o hacer aportes a otras cuestiones, por ejemplo, no sé, el tema de la salud mental, los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, los recursos son finitos. Entonces ahí hay una discusión que es mucho más amplia de la que podemos dar cada uno de nosotros y que la tenemos que dar entre todos, pero primero hay que saber para dónde queremos ir en algunas cuestiones. En términos de la energía, de la industria nacional, etcétera, tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Primero saber eso y después dar los pasos para poder cumplir mejor esos objetivos. Sabiendo y reiterando lo que hablaba con el edil, ¿no? El tiempo no para, las cosas siguen sucediendo. Entonces tenemos que acelerar algunas discusiones para poder acompasar mejor eso. ¿Ah? Contactos directos con gente de ANCAP, yo no los he tenido. La red H2UI, que fue creada un poco, lo voy a decir en estos términos, fue como la creamos un poco en reacción, los académicos me refiero, en reacción a que en términos gubernamentales se estaban tomando algunas decisiones y nosotros estábamos nos sentíamos que no estábamos interaccionando, no estábamos aportando nada y teníamos algo que decir. Entonces dijimos, bueno, en vez de ir cada uno a golpear al que conocen ANCAP, al UTE, al Ministerio de Industria, no sé qué, que conocemos gente, lógicamente hay gente que se formó en nuestras universidades que está allí, en vez de hacerlo de a uno, unámonos todos, tratamos de ir, digamos, unidos para poder así hacer que nos escuchen y nosotros aportar lo que tenemos para aportar. Y por suerte tuvimos una buena recepción y hubo una apertura y nos dejaron pasar, digamos, y ahora estamos tratando de seguir con esa interacción. Respecto a la industria nacional, yo insisto, este es un tema que nos permite tener o nos podría permitir tener cierta participación desde el punto de vista de la industria nacional. Podríamos tener, está a nuestro alcance, no es una quimera, ¿sí? No es una planta, no es lo mismo que pasó con UPM en su momento con Bosnia, ¿no?
aquello de que era la gran empresa que venía, se instalaba, no te dejaban tocar nada, solamente te decían, voy a mandar gente a Finlandia a formarla y que después vayan y se instalen. No, es otra cosa. Nosotros, si trabajamos bien esto, podemos tener otras posibilidades. Pero tenemos que hacer, digamos, una negociación inteligente. Va a ser una negociación igual. El que quiera que no sea esto por plata, no es el camino. Es por plata, pero tenemos que hacerlo en forma inteligente para poder tener una industria nacional que cuide los recursos, que emplee a nuestra gente, ¿sí? Para eso necesitamos hacer una buena negociación. El año pasado fui a un congreso de trabajadores científicos en Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de que nos llevaran al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tuvimos una entrevista con Filmus, con el ministro Filmus, y el ministro justo se estaba hablando de ciencia y tecnología, se habló del hidrógeno y nos comentó al pasar, miren, hace unos días estuvo un grupo de alemanes ofreciéndonos la instalación, toda esta cosa, ¿no? Y la actitud del ministerio en Argentina fue, está bien, pero queremos negociar algo más que solamente la instalación de la empresa, queremos negociar know-how, queremos ver si podemos, ¿no? Es como ha pasado en otras ramas, por ejemplo, Brasil ahora que compró hace poco, ¿no? Ya venía una negociación de hace muchos años, compró aviones de combate, negoció muchísimo con la compra de esos aviones de combate a Estados Unidos, a no sé cuánto, los termina comprando en Suecia, determinados aviones de combate, y los compró en Suecia, lo iba a comprar en Francia, los termina comprando en Suecia, si no recuerdo mal, porque le ofrecían esa posibilidad de transferencia tecnológica que Brasil hace muchísimo hincapié siempre en cualquier... Claro, es Brasil, ¿no? Tiene su grandeza, es un buen negociador además, ¿no? Tiene fuerza, son inteligentes para negociar, tienen gente preparada, eso es una cosa que casi me olvido. Itamaraty, y vos me hiciste acordar una cosa, la otra vez, cuando fue una delegación al Instituto Polo Tecnológico de Pando, que es un instituto tecnológico de la Facultad de Química que está en Pando ahí, estábamos hablando de estos temas y yo les hacía saber a los que nos habían ido a visitar de que una de las cosas que necesitamos en Uruguay es gente preparada, capacitada para saber negociar ese tipo de cosas, transferencia tecnológica, para vender lo que se está haciendo a nivel de ciencia básica, ¿no? Y de desarrollo en nuestras universidades e institutos, salir a venderla adecuadamente, saber hacer, es dar ese salto, ¿no? Que es una cosa que no nos enseñan en las universidades acá, tenemos que aprenderlo, no hay mucho lugar donde aprenderlo, es difícil y hay que formarse, eso también hay que formarse. Así que por ahí va mi respuesta a su pregunta. Gracias. Gracias, Andrés. Vamos a dar la palabra a Nerea y después vamos a darle la palabra a Adriana, que es una edila que integra la comisión esta